Listo. Entonces yo por acá ya anoté uno de esos ejercicios que yo les dejé de tarea. Y ahorita hacemos los más complicados de ahí abajo. Entonces esta reacción entre el óxido de manganeso 2 más óxido de plomo 4 más ácido nítrico, que me forma el ácido permangánico, nitrato de plomo 2 y agua. Entonces vamos a hacer el balanceo de esta ecuación química, ¿cierto? Recordando que lo primero que debemos hacer cuando queremos balancear una ecuación de este tipo por el método del cambio del número de oxidación es precisamente asignar los diferentes números de oxidación de los elementos que participan en esta ecuación. Regla número 3, el oxígeno menos 2, entonces voy a aprovechar y voy a ponerlo aquí en todos. El oxígeno menos 2, el oxígeno menos 2, O menos 2 y O. Y en el primer compuesto, óxido de manganeso, ¿cierto? Pues si el oxígeno trabaja con menos 2, quiere decir que el manganeso también trabaja con 2, pero positivo. Si aquí el O es menos 2, está dos veces, ¿cierto? Entonces menos 2 por 2, menos 4, quiere decir que el plomo está trabajando con más 4. Aquí en el ácido nítrico, pues el hidrógeno, regla número 4, estará trabajando con más 1, ¿cierto? Y entonces en este caso, el nitrógeno para compensar la carga, menos 2 por 3 menos 6 del oxígeno, más 1 del hidrógeno, quiere decir que el nitrógeno debe trabajar con más 5 para que la suma me dé 0. Aquí también tengo el hidrógeno más 1. El manganeso en este caso debe trabajar con más 7 para compensar la carga. Menos 2 por 4 menos 8 y uno por aquí. Como este es el nitrato, ¿cierto? El NO3. Pues debemos recordar que siempre el nitrato, uno de los que debemos irnos aprendiendo, siempre tendrá carga menos 1, se llama el ion nitrato, ¿cierto? Pues para que sea menos 1, pues el nitrógeno debe trabajar con más 5, para que la carga de todo este ion que tenemos acá me dé menos 1. Menos 1 que está dos veces aquí. Pues que el total de cargas negativas en esta molécula será menos 1 por 2 menos 2. Quiere decir que el plomo está trabajando con más 2 en este compuesto. Perdón. Y aquí el hidrógeno estará trabajando con más 1 en la molécula de agua. Entonces ahora vamos a identificar cuáles son los elementos que están cambiando precisamente ese número de oxidación. Vemos aquí que el manganeso está pasando de más 2 a más 7, ¿cierto? Entonces, ¿qué le está pasando al manganeso? ¿Qué le está pasando a ese elemento? Está aumentando su número de oxidación, o sea que sí. Bien, Juan Pablo, se está oxidando, muy bien. Si alguien se oxida, pues puede que alguien más se esté oxidando, pero alguien obligatoriamente se tiene que reducir. Entonces el otro que está cambiando su número de oxidación aquí es el plomo, ¿cierto? Que está pasando de más 4 a más 2. Disminuye su número de oxidación, por ende el plomo será el elemento que se reduce. ¿Listo? Entonces, el elemento que se oxida, recuerden, vendría siendo mi agente reductor. El elemento que se reduce vendría siendo mi agente oxidante en esta reacción. ¿Listo? Entonces, el siguiente paso que debemos seguir es que vamos a plantear las semi-reacciones químicas, la oxidación y la reducción, solamente poniendo el elemento que cambia. Voy a poner aquí semi-reacción de oxidación, semi-reacción de reducción química. Entonces voy a ponerlos. El que se oxida es el manganeso. Entonces voy a poner aquí manganeso, ¿cierto? Que en un estado inicial está una sola vez en la molécula, entonces aquí voy a ponerlo una sola vez, y que tiene número de oxidación más 2. Eso es lo que yo tengo en los reactivos, ¿cierto? Que se convierte en este manganeso, está por acá, ¿cierto? Entonces voy a ponerlo aquí manganeso, que también está una sola vez en el compuesto y que tiene número de oxidación más 7.
En el caso de la reducción, pues vamos a tener por acá el plomo, voy a ponerlo aquí, plomo, que está una sola vez en este compuesto y tiene número de oxidación más 4, que se convierte en plomo, que está una sola vez por aquí, con número de oxidación más 2. ¿Listo? Entonces ya planteamos nuestras semireacciones químicas. No hay otro elemento que esté cambiando su número de oxidación. Entonces lo que debemos hacer ahora es balancear la masa de cada una de esas semireacciones. Es decir, igualar el número de átomos que hay en cada una de ellas. Entonces en este caso tengo aquí un manganeso, un manganeso. Entonces ya está balanceada la masa de esa semireacción. Tengo un plomo, tengo un plomo. De esta también. ¿Listo? Y entonces, ahora lo que debemos de hacer es balancear la carga. Recuerden que para balancear la carga necesitamos los electrones. Recuerden que el fundamento de las reacciones redox precisamente es la transferencia de estas partículas. Entonces, en este caso, para que el manganeso más 2 se convierta en manganeso más 7, ¿cierto? Como está aumentando su número de oxidación, quiere decir que está perdiendo electrones. ¿Cuánto se está perdiendo? Pues la diferencia que hay entre estos dos números que están aquí. La diferencia entre 2 y 7 es 5, ¿cierto? 5 electrones que se pierden. ¿Dónde deben ir los electrones que se pierden? En el lado más positivo, ¿cierto? Y siempre en la semirreacción de oxidación, pues serán como producto. Entonces vean que tiene que concordar esos dos aspectos. Entonces en este caso se están perdiendo 5 electrones. Si hacemos la suma total de cargas, aquí la suma de los reactivos es más 2, aquí la suma de los productos en carga será más 7 menos 5, también más 2. Entonces vean que ahí estamos balanceando precisamente la carga. Los electrones se ponen en el lado más positivo. En el caso de la semirreacción de oxidación, siempre será el lado de los productos. En la reducción, pues siempre será el lado de los reactivos, ¿cierto? Porque se están ganando esos electrones. ¿Cuántos se están ganando? Pues la diferencia entre los dos números de oxidación, la diferencia entre 4 y 2 vendrían siendo 2, quiere decir que el plomo, en este caso, está ganando 2 electrones. 2 electrones para poder disminuir su número de oxidación. ¿Listo? Entonces ahí tenemos balanceadas ya las dos semireacciones, tanto en masa como en carga. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo bien? Más o menos. Listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sumar nuestras semireacciones químicas, ¿cierto? Pero las debemos sumar teniendo en cuenta que el número de electrones que se pierden en la oxidación tiene que ser igual al número de electrones que se ganan en la reducción. Y entonces lo que debemos hacer es multiplicar estas semireacciones químicas hasta que el número de electrones sea el mismo. La forma más fácil de hacerlo, pues simplemente intercambiando los números. Es decir, que la de arriba la voy a multiplicar por el número de electrones de abajo, o sea, por 2. Y la de abajo la voy a multiplicar por el número de electrones de arriba, o sea, por 5, ¿cierto? Y vamos a ver cómo cambian esas semireacciones. Entonces, en este caso, la de arriba, la nueva semireacción de oxidación, haciendo el cambio, será este 2 que me multiplica cada uno de los iones electrones que están presentes en esa semireacción. Entonces voy a tener aquí 2 manganeso más 2 que se convierten en 2 manganeso 7, ¿cierto? Multiplicando todo por 2. Y el cambio de electrones en este caso sería 5 por 2, 10 electrones. Y la reacción de reducción, la semireacción, la voy a multiplicar todo por 5. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener por aquí 10 electrones más 5 iones plomo más 4 que se convierte en 5 iones plomo más 2. Y luego, ¿qué hago?
la suma de las semirreacciones químicas me va a dar nuestra reacción global, la total. Entonces recuerden que siempre el objetivo de igualar los electrones es que después yo puedo hacer lo siguiente. Tengo 10 electrones como producto y tengo 10 electrones como reactivo. Entonces yo los puedo sencillamente simplificar. Y luego sumo mis dos en mis reacciones químicas poniendo todo lo que esté a la izquierda de la flecha a un lado y todo lo que esté a la derecha de la flecha pues al otro lado. Entonces aquí voy a tener 2 manganeso más 2 más 5 plomo más 4 que se convierte en 2 manganeso 7 más 5 plomo 2. Esa sería mi reacción global solamente teniendo en cuenta los elementos que están cambiando su número de oxidación, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es tomar estos coeficientes que tenemos aquí y los subimos a nuestra reacción completa. Y entonces voy a poner por aquí. Aquí estos números de oxidación solamente es para darnos una idea. En la ecuación después pues no nos importa realmente. Ahí sí. Voy a borrar todo esto para que no quede tan cargado la imagen. Ponerle otra vez el negrito aquí. Y entonces vamos a subir nuestros numeritos. Entonces tengo 2 manganeso más 2. ¿Dónde tengo el manganeso más 2? En este primer compuesto deben haber 2. Entonces aquí voy a poner un 2. El plomo 4, ¿dónde está? Aquí en este compuesto, en el óxido de plomo, ¿cuántas veces debe estar? 5 veces, significa que esto lo vamos a multiplicar por 5. El manganeso 7 debe estar 2 veces, esto lo multiplico por 2. Y el plomo más 2 debe estar 5 veces, o sea que esto lo multiplico por 5. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es lo que hago después? Termino de balancear los elementos, ¿cierto? Que no hicieron parte de estas reacciones químicas, los voy a balancear por tanteo. Entonces, el manganeso y el plomo ya están balanceados, ¿cierto? Si seguimos las recomendaciones de ese balanceo por tanteo, pues primero van los metales, o sea, los que ya balanceamos, y luego irían los no metales. En este caso, pues tendría que ir el nitrógeno, ¿cierto? Y entonces aquí tengo nitrógeno está por aquí en los productos, por aquí están los reactivos. Aquí está una vez dentro del paréntesis, pero con este 2 de afuera significa que el nitrógeno está 2 veces, pero con el 5 de afuera significa que estaría 2 por 5, 10 veces en total. Entonces tengo 10 nitrógenos aquí. Aquí tengo solamente uno. Significa que aquí debo ponerle un 10. Balancearte el total de nitrógenos. ¿Listo? Ya no tengo más no metales, a diferencia del hidrógeno y del oxígeno, entonces vamos a balancear el hidrógeno. Tenemos 10 hidrógenos por acá y aquí tenemos 2 en la molécula de agua y tenemos 2 en el ácido permangánico. Estos dos ya no los voy a modificar. Aquí en esta molécula ya sé que tengo 2, ¿vale? Y aquí a este lado tengo 10. O sea, que si ya tengo 2 aquí, con la molécula de agua me harían falta 8 de esos 10, para que en total me queden 2 y 8, los 10 que necesito. O sea que aquí en la molécula de agua debe ir un 4, ¿cierto? De esa manera tengo 10 hidrógenos aquí y tengo 2 hidrógenos aquí y 8 hidrógenos aquí, 10. Luego vamos a verificar pues los oxígenos de que nos queden balanceados, porque si se pueden dar cuenta ya pusimos todos los coeficientes que podíamos poner. Entonces aquí voy a tener 2 oxígenos, aquí voy a tener 5 por 2, 10, 10 y aquí voy a tener 10 por 3, 30. O sea que en total aquí vamos a tener 42. Y tiene que ser igual al otro lado. Aquí tengo 2 por 4, 8. Aquí tengo 3 por 2, 6. Aquí, correspondientes al nitrato, pero 6 por 5, 30. Más, en la molécula de agua tengo 4. Entonces voy a tener 30 más 8, 38 más 4, 42. Entonces quiere decir que nuestros oxígenos y todos los demás elementos ya están balanceados. Quiere decir que ese es el balanceo que debe tener mi ecuación. ¿Listo?
¿Alguna pregunta está ahí? Entonces vamos a hacer otro, ¿vale? Permanecí con más tos de lo normal. Que yo quiero hacer de los de aquí abajo, que los de aquí abajo sí son los más chéveres de esta diapositiva. Ok, vamos a hacer ese entonces. Tu, tururu, tu, tu. Entonces vamos a hacer este. Recuerden, lo primero que vamos a hacer es asignar los números de oxidación. En el primero, no, en el primero solamente hay uno que se oxida, que es el azufre, y hay uno que se reduce, que es el oxígeno. Ahí no hay más. Sobar. No, el oxígeno se reduce porque pasa de -1 en el peróxido y se convierte en oxígeno -2 en el agua. Entonces ahí realmente no hay dos que se oxiden. Listo, ahorita hacemos ese entonces. En estos dos sí hay más personas que se oxidan o que se reducen, sí. Vamos a hacer este y luego hacemos ese primero y uno de los otros. Entonces vamos a balancear este que ya lo escribí. Lo primero que vamos a hacer, recuerden, asignar los números de oxidación. Entonces aquí el oxígeno es -2, perdón, y el manganeso es +4. Aquí el cloro es +1, el hidrógeno, perdón, es +1 y el cloro vendría siendo -1. Aquí en los productos vamos a tener, como esto es un cloruro, ¿cierto? Cloro unido con un metal. El metal pues será el positivo, el cloro tendrá que ser el negativo. El único negativo que tiene el cloro será -1 y el manganeso pues en este caso deberá ser +2. En este, el cloro como está libre, pues debe tener número de oxidación cero. Vean que no es un ion, es una molécula neutra, es cloro libre. Recuerden que siempre el cloro será diatómico y el oxígeno será -2 y aquí el hidrógeno será +1. Entonces, si nosotros vemos los elementos que cambian en este caso, vamos a ver que el que se oxida viene siendo el cloro. Cloro -1 que se convierte en cloro cero. Pero entonces aquí quiero que miren esto detalladamente. Y aquí es la observación que hizo Soar la clase pasada. El cloro -1 se está oxidando a cloro cero, pero no lo hace todo el cloro -1. ¿Por qué no lo hace todo el cloro -1? Porque fíjense que en los productos seguimos teniendo cloro que tiene número de oxidación -1. ¿Qué significa? Que solamente una parte de este cloro fue el que se oxidó, porque parte se mantuvo de la misma manera. ¿Listo? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Eso lo estamos viendo aquí claramente en los productos. Vean que el número de oxidación aquí no cambió. Entonces, es posible, no lo sabemos todavía, que si nosotros tenemos 10 cloros aquí, es como si hubieran 5 cloros que quedaron iguales y 5 cloros que se oxidaron. ¿Listo? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.
No todo el cloro se oxida. Pero en el caso del manganeso, sí todo se reduce, porque vean que todo se convierte de manganeso 4 a manganeso más 2. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta ahorita. Entonces, lo que voy a hacer es escribir precisamente ahora las semireacciones. El de oxidación, pues, ¿quién será? Cloro menos uno, ¿cierto? Este que está por aquí, el cloro menos uno, que se convierte en la especie oxidada. ¿Cuál es la especie oxidada? Pues esta de aquí, cloro cero. Pero fíjense que aquí hay dos cloros, entonces yo estoy diciendo es una molécula neutra, solamente está formada de cloro, entonces yo voy a poner aquí que hay dos cloros que tienen número de oxidación cero, porque esa es la molécula, cloro 2, ¿cierto? ¿Y quién se reduce? Pues el manganeso, entonces voy a poner aquí manganeso más 4, que se convierte en manganeso más 2. Estas flechas de aquí. Y entonces, lo segundo que vamos a hacer es que vamos a balancear la masa de esas semireacciones químicas. Entonces aquí tengo dos cloros, ¿cierto? Significa que aquí debo poner un 2 para balancear esos cloros que tenemos ahí, ¿cierto? Y luego aquí tengo un manganeso y tengo un manganeso, ya están balanceados. Ahora lo que vamos a hacer es balancear las cargas. Andrés, sí, sí, porque en las semireacciones químicas solamente me interesan los cambios en el número de oxidación. Y fíjense que no solamente el que se reduce, ahí estoy teniendo en cuenta los dos, tanto que como el que se oxida como el que se reduce, ¿sí? En las dos semireacciones, vean, la oxidación y la reducción. Sino que en el caso del cloro, como el que se está oxidando, solamente pongo la especie que se está oxidando. Pues aquí yo no voy a poner el cloro que no cambió, solamente pongo los cloros que sí lo hicieron. ¿Listo? Porque la idea de la semireacción es precisamente mostrar los cambios que hubieron en la reacción química. O sea que este cloro que está aquí, por ahora no me interesa. Solamente me interesa este, que es menos uno, de estado inicial, y en el estado final, cuando cambió ese cloro. O sea, este de acá. Este no me interesa. Por ahora, no me interesa. Porque no cambió. Y luego, ya tengo estas semireacciones químicas, vamos a hacer el balanceo de carga con los electrones. Entonces aquí tengo menos uno que se convierte en cero. La diferencia entre menos uno y cero es de una unidad, o sea, un electrón, y como está aumentando su número de oxidación, quiere decir que es un electrón que se pierde por cloro. Pero como nosotros tenemos dos cloros, quiere decir que en definitiva serán dos electrones los que se están perdiendo, ¿cierto? En la oxidación. Siempre serán como producto. Fíjense que la carga me da igual a ambos lados. Aquí la carga de los reactivos me daría menos 2. Aquí la carga de los productos también me daría menos 2, ¿cierto? Esto sería cero y esto sería menos 2. Cero menos 2, pues menos 2. Me da la carga igual. En el caso de la reducción, tenemos el manganeso 4 que se convierte en manganeso 2. Durante ese proceso, pues el manganeso estará ganando 2 electrones. ¿Listo? Para convertirse de 4 a 2. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a sumarlas teniendo en cuenta que el número de electrones que se intercambien tiene que ser el mismo. Curiosamente, aquí ya no necesitamos multiplicar por nada más porque aquí ya tenemos 2 electrones que se pierden y tenemos 2 electrones que se ganan. Entonces, sencillamente, yo puedo cancelar estos electrones que tenemos aquí y sumar las especies. Cloro, 2 cloro menos uno, manganeso 4 que se convierte en cloro cero más manganeso más 2. ¿Listo? Y entonces nosotros podemos trasladar estos números a nuestra ecuación completa. Te voy a borrar esto aquí, para no sobrecargar. ¿Qué es que está aquí? Y entonces lo que voy a hacer ahora es pasar los números. ¿Dónde tengo el cloro menos uno? Lo tengo acá.
¿Cuántas veces debe estar? 2. Entonces aquí voy a poner un 2 por aquí. ¿Listo? ¿Dónde tengo el manganeso más 4 aquí? ¿Cuántas veces debe estar? Una. O sea que aquí voy a poner el uno solamente para resaltar lo que ya pusimos el coeficiente. Cuando es uno no hay necesidad de ponerlo. Solamente lo quiero resaltar. Aquí hay dos cloros, ¿cierto? Y aquí ya están los dos cloros. Entonces aquí debe haber un coeficiente de uno. Ya estoy indicando que deben estar los dos que están acá. Y el manganeso más 2 está una sola vez. Significa que aquí debe haber un 1. ¿Listo? Solamente para que veamos los números. Y entonces en este caso, como decía Soar, Soar me decía, no, pero es que siempre que uno pone esos coeficientes hay que cambiarlos. No siempre hay que cambiarlos. Si todo el elemento cambia su número de oxidación, ese coeficiente que me dé ahí no lo debo cambiar, porque significa que ya en el balanceo ya, como tuve en cuenta que todo el elemento cambió, pues no lo debo modificar. En este caso, estos coeficientes que acabamos de poner, sí los tenemos que modificar. ¿Y por qué sí lo tenemos que modificar? Porque, como les dije al principio, no todo el cloro se está oxidando. Este 2 que yo tengo aquí solamente corresponde a qué? Al cloro que sí cambió, que pasó de -1 a 0. Solamente tuve en cuenta esto en la semireacción. En esa semireacción yo no tengo en cuenta los átomos que no cambian. Entonces, en este caso, sí debo hacer un pequeño cambio. ¿Y cuál vendría siendo ese pequeño cambio? Si ustedes se dan cuenta aquí tengo los dos cloros que cambiaron, ¿cierto? Que serían estos de aquí, pero hubieron dos cloros o hubo dos cloros que no cambiaron. Entonces, en total, en los productos vamos a tener cuatro cloros, pero en los reactivos solamente tenemos dos. ¿Qué significa? Que este 2 que tenemos aquí lo tendremos que modificar. Este 2 no me sirve porque solamente tuve en cuenta los que cambiaron. Entonces, en este caso voy a cambiar ese 2 para que me quede balanceada la masa aquí. Debo poner un 4. Quiere decir, dos de estos cloros cambiaron a cloro cero, pero dos de esos cloros se mantuvieron iguales. ¿Listo? Entonces ya tengo cuatro acá. Y entonces ahora sí puedo terminar de balancear. Este uno que tengo aquí ya no lo voy a modificar, porque fíjense que el manganeso sí cambió totalmente. Entonces, estos coeficientes no hay necesidad de cambiarlos. Ya sé que deben ser uno. Y entonces, como yo cambié este coeficiente de aquí, voy a tener cuatro hidrógenos aquí. Significa que aquí debería ir un 2 en la molécula de agua. Y si se fijan, pues ya los oxígenos quedan balanceados. Tengo dos por aquí y tengo dos por aquí. Ese vendría siendo el balanceo redox. En esta ecuación, pues es supremamente sencillo. Nos hubiéramos ahorrado todo esto y balancearla de una vez por tanteo. ¿Sí? Porque esta ecuación se prestaría para eso. Pero cuando nosotros tenemos ecuaciones un poco más complejas, siempre es necesario hacer esto, aunque después me toque cambiarlos. ¿Por qué? Porque de todas maneras esta es una buena guía para definir ya algunos coeficientes. Y si ya tenemos algunos coeficientes, pues hallar el resto es mucho más fácil que partir de cero. Entonces, en este caso, hubiera sido mucho más sencillo balancearla por tanteo que por el método redox. Sí, porque aquí, de todas maneras, pues me tocó cambiar este coeficiente que tenía aquí para que hubiera un balanceo total de los átomos de cloro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Tomar un poquito de agüita. No, China, de este, ya vamos a hacer ese, de este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este ejercicio en particular? Lo puedo borrar. Ok. Miremos el primero. Sulfuro de plomo.
más peróxido de hidrógeno, que es un agente oxidante, ¿cierto? Que se convierte en sulfato de plomo más agua. Ah, Liliana, Rosso, cuéntamelo. Ya borré, lo siento. Señora, Rosso. Ah, joder. Pero bueno, vamos a hacer otros ejemplos de todas maneras. Si quieres, después puedes volver a ver el otro. Ah, ¿por qué se cambió a 4? Porque en el lado derecho teníamos 4 cloros, porque habían dos que no cambiaron su número de oxidación. Entonces, en la semirreacción química no los tuvimos en cuenta. Por eso, teníamos que tenerlos en cuenta porque en definitiva siguen siendo átomos de cloro. Entonces, en total, fueron dos solamente los que cambiaron, pero dos que no cambiaron. Por eso es que en los reactivos, en el HCl, debimos poner un 4 porque teníamos que balancear la masa. Siempre será ese el objetivo. ¿Y por qué tuvimos que cambiarlo? Porque no todo el elemento cambió. Entonces, cuando no cambie totalmente, tenemos que hacer esos cambios. Cuando cambie totalmente, pues no hay necesidad de hacerlo. Entonces, vamos a hacer este. Vamos a definir, perdón, los números de oxidación. Entonces, aquí tengo el sulfuro de plomo, ¿sí? La parte positiva será el plomo, la parte negativa será el azufre. Como el azufre está en el grupo 16 debajo del oxígeno, pues esos anfígenos tienen número de oxidación -2, familia del oxígeno. Quiere decir que el plomo ahí está trabajando con +2. Aquí tengo el peróxido de hidrógeno. El hidrógeno tiene número de oxidación +1, solamente tiene -1 cuando está unido con los metales. Aquí tendrá que ser positivo. Por ende, pues el oxígeno, para que compense la carga, aquí ya no es -2. Aquí el oxígeno será -1, porque estamos hablando del peróxido de hidrógeno, uno de los pocos casos que vamos a tener el ion peróxido en química inorgánica. H2O2 -1. Aquí tenemos el ion sulfato, y entonces el ion sulfato debemos recordar que siempre será SO4 y que siempre el ion sulfato tiene carga -2. ¿Por qué tiene carga -2? Porque aquí el oxígeno es -2 y para que me dé -2, pues el azufre tendría que ser +6. O sea que esos son los números de oxidación que tenemos aquí. +6 y -2, ¿cierto? Y aquí el plomo, como este es sulfato y está una sola vez en este compuesto, -2, quiere decir que el plomo aquí tendrá que ser +2, ¿cierto? Y en la molécula de agua, pues aquí ya volvemos a la realidad de siempre. El hidrógeno será -1 y el oxígeno, el ion óxido, será -2. ¿Quiénes están cambiando su número de oxidación? Pues vamos a escribir aquí la oxidación, vamos a escribir aquí la reducción química, ¿cierto? ¿Quiénes cambiaron? El plomo quedó exactamente igual, ¿cierto? Quedó +2 y +2. O sea, no le pasó nada al plomo. No, 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 señora. Quiere decir que está simplificado. Así como cuando nosotros le dábamos el nombre que después multiplicábamos por 2 y por 3 para que se ajustaran las cargas a la realidad, pues en este caso ocurre lo mismo. Que porque en muchos de estos compuestos la fórmula química se simplifica. ¿Vale? Y entonces, ¿quién se está oxidando? Vean, el azufre está pasando de -2 a +6. Entonces, el azufre se oxida. Voy a ponerlo aquí. Azufre -2. Perdón, sí amanecí con mal. Azufre -2 que se convierte en azufre +6. Y en la reducción vamos a tener oxígeno, vean este que está por aquí, oxígeno que es -1, que se convierte
en oxígeno, que es -2. ¿Listo? Pero entonces vean una cosita. Acá, el oxígeno -2 está presente tanto en el sulfato de plomo 2 como en la molécula de agua. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros aquí cuando nosotros lo pasamos? Porque recuerden que debemos tener en cuenta el número total de átomos de oxígeno que hay en esa molécula. Vicky, porque aquí fíjate que el hidrógeno es +1, ¿cierto? El hidrógeno es +1. Regla número 4. Y está dos veces. Quiere decir que la suma total de cargas positivas será +2. Y si te fijas, pues la carga negativa en esta molécula, el total tendrá que ser -2, ¿cierto? Para que esta suma me dé 0. Pero es un -2 que está repartido entre dos oxígenos. O sea que cada uno de ellos tendrá que ser -1. ¿Listo, Vicky? Ok. Listo. Entonces, en total, nosotros vamos a tener 5 oxígenos -2 al otro lado. ¿Listo? Entonces, la sugerencia que yo les doy generalmente cuando tenemos este tipo de ejercicios en donde todo el oxígeno, pues en este caso se reduce, pero ese que se reduce está repartido en varios oxígenos, es que nosotros los separemos de acuerdo a cada molécula que tenemos aquí. Esa es una opción. O la otra opción, lo que dice Nicolás, sencillamente poner que hay 5 oxígenos en total. Entonces, en este caso vamos a poner aquí que hay 5. ¿Listo? Y en los reactivos, pues nosotros partimos de cuántos? De que hay 2. ¿Listo? Entonces tenemos 5 y tenemos 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? Recuerden que antes de hacer un balanceo en cargas, tenemos que hacer un balanceo en la masa que tenemos de cada uno de esos átomos en la ecuación en general. Entonces, en este caso, tenemos que igualarlos. En el caso del azufre, ya tenemos un azufre aquí en los reactivos y tenemos aquí un azufre en los productos. En el caso del oxígeno tenemos 2 en los reactivos y tenemos 5 en los productos. Entonces, ¿cómo diablos hacemos nosotros? ¿Cómo diablos vamos a hacer para balancear los átomos de oxígeno? Entonces, escucho sugerencias. ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer ahí? 10 para lado y lado. Ok. Intercambiar el 5 y el 2. Ok. Multiplicar por 5 y dividir entre 2. Muy bien, Juan Pablo. Entonces eso es lo que vamos a hacer precisamente. ¿Dónde vamos a igualar los átomos de oxígeno? Pues donde nos hagan falta. O sea, quiere decir que en este lado de aquí, yo debo multiplicar todo esto por 5 medios, ¿cierto? ¿Por qué por 5 medios? Porque 5 medios por 2 que yo tengo aquí, ¿cierto? 5 medios que vendría siendo 2,5, pues 2,5 por 2 me da 5. Esta vendría siendo una opción, ¿listo? Multiplicar por 5 medios. ¿Cuál vendría siendo la otra opción? Pues la que estaban diciendo ustedes por allá arriba. Si no les gusta utilizar mucho los números fraccionarios, en este caso, pues lo que podemos hacer es dar este de aquí, multiplicar por 5, intercambiar los números, y en el otro lado, pues tendríamos que multiplicar por el número 2, ¿cierto? Porque la idea es balancear primero los átomos que tenemos presentes en esta molécula. Y entonces aquí tendría que multiplicarlo todo por 2. Eh, no, porque precisamente ese es el objetivo, Sofía, que tengamos números de oxidación diferentes, porque si no mi elemento no se estaría reduciendo. ¿Me hago entender? Entonces tienen que cambiar, claramente tienen que cambiar. ¿Listo?
Eso vendría siendo lo que yo tendría que hacer en ese balanceo. ¿Sí? Creo. No, sí, porque fíjate que mi reacción de reducción, pues tiene que cambiar el número de oxidación del O. Porque si no cambia, quiere decir que no se está ni oxidando ni reduciendo. Entonces, claramente tiene que ser de esa manera. ¿Listo? Y ahora, digamos que ahí ya balanceamos los oxígenos, ¿cierto? Multiplicando por 5 y multiplicando por 2. Lo voy a dejar indicado simplemente para que lo veamos qué es lo que está pasando. ¿Listo? O si quieren, pues podemos resolver de una vez. Podemos poner aquí que vamos a tener 10 oxígeno menos uno. Y aquí al otro lado vamos a tener 10 oxígeno menos 2. ¿Sí? Como tratando de resolver lo que tenemos allá arriba. ¿Listo? Pucha, me faltó el O, lo siento. ¿Te parece? Vamos a hacer este más alargadito. 10 oxígeno menos 2. ¿Listo? Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es balancear la carga. Ya tenemos balanceada la masa, vamos a balancear la carga. Recuerden balancear la carga. Sí, tú también lo podrías poner O2. También, Karen. Sí, no hay ningún tipo de problema. ¿Listo? Y entonces, en el caso del azufre, fíjense que el azufre se está oxidando. Quiere decir que está perdiendo electrones. ¿Cuántos electrones está perdiendo? Si ustedes se fijan aquí, ¿cuál es la diferencia entre -2 y 6? La diferencia entre -2 y 6 vendrían siendo 8 electrones, ¿cierto? Porque fíjense que voy del lado negativo, que es -2, a +6. Entonces es muy común, un error muy común es que no le tienen en cuenta el signo y apenas ustedes ven un 2 y un 6, lo digo por casos que han pasado antes, ustedes dicen diferencia entre 2 y 6, 4, pero no se fijan en los signos. Voy desde -2 hasta +6. O sea que la diferencia de electrones vendría siendo de 8. ¿Listo? Y en el caso de la de abajo, tengo yo 10 oxígenos, perdón, que son -1, y aquí tengo 10 oxígenos que son -2. Cuando yo paso de -1 a -2, ¿cierto? Se está reduciendo, está ganando electrones. ¿Cuántos está ganando? Está ganando 1. Pero como yo tengo 10 oxígenos, pues en total, ¿cuántos electrones se estarán ganando? Se estarán ganando, perdón, 10 electrones, ¿cierto? De esa manera, si ustedes se dan cuenta, aquí la carga me da -20 y aquí también me dan -20. Que sí está cambiando. Miren que el objetivo es que sí debemos tener cambio en el número de los electrones. Perdón. Ah, parezco un perro, lo siento. Listo, entonces tengo 8 y tengo 10. ¿Qué es lo que debo hacer después? Tengo que igualar esos electrones que están involucrados en las dos reacciones, ¿cierto? 10 y 8. Entonces, una manera de hacerlo, cambiemos aquí a negro. Una manera de hacerlo que sencillamente sería intercambiando los números. Quiere decir que la de arriba la va a multiplicar por 10 y la de abajo la va a multiplicar por 8, ¿cierto? Si yo multiplico la de arriba por 10, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 10 azufre menos 2 que se convierten en 10 azufre más 6, ¿cierto? Y aquí vamos a tener 8 por 10, 80 electrones. En la de abajo vamos a tener 80 electrones aquí. Vamos a tener números grandes apasionados. 80 oxígenos menos uno. Y aquí vamos a tener 80 oxígenos menos 2. ¿Listo? Y vamos a sumarlas. Cambiarle el colorcito de verdecito. Y entonces los 80 electrones de aquí, con estos 80 electrones de aquí, se nos van a cancelar. Y entonces, ¿qué vamos a tener en definitiva en la suma? 10, 10 azufre menos 2 más 80 oxígeno menos uno, que se convierte en esta vaina de aquí. Ay, otra vez me faltó aquí 80. 80 oxígenos menos 2.
¿Listo? Que si puedes multiplicar por 5 y por 4 sí, porque el mínimo común múltiplo entre los dos es 40. Entonces podrías hacerlo. Sí, señora. Aquí, como dice la herramienta de simplemente intercambiar los números, pues a la final tendré que simplificar. Pero pues no habría ningún tipo de problema. Entonces voy a borrar todas estas cosas que tenemos por aquí, que no quede tan cargada la imagen y podamos ver un poquito mejor los números que voy a poner. Entonces, ¿dónde tengo la azufre menos 2? Aquí. ¿Cuántos deben haber? Deben haber 10. ¿Dónde tengo el oxígeno menos 1? Aquí. ¿Cuántos deben haber? 80. ¿Sí? 80. Si ustedes se fijan, aquí ya hay 2 en la molécula. Ya tenemos 2. Y aquí hay 80. Pero ya tenemos 2. O sea que el coeficiente no debe ser 80. Tiene que ser 40. ¿Por qué? Porque si el objetivo es tener 80 átomos de oxígeno, pues aquí debo poner 40 porque ya en la molécula hay 2. 40 por 2, 80. Entonces ya tengo mis 80 oxígenos. Aquí deben haber 10 azufres más 6. Vean lo que dice aquí. Y entonces aquí dice deben haber 80 oxígenos menos 2. 80. Pero si ustedes se fijan, el O-2 está acá y está acá. O sea que la suma total de estos oxígenos me tiene que dar 80, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan aquí, ya con este sulfato de plomo, nosotros ya tenemos 10 por 4, 40 oxígenos, ya tenemos 40 aquí. Significa que aquí me hacen falta otros 40. ¿Qué significa? Que debo ponerle aquí un 40 acá. ¿Listo? Y entonces fíjense, tengo 10 plomos aquí, 10 plomos, tengo 10 azufres, tengo 40 por 2, 80 hidrógenos, 40 por 2, 80 hidrógenos, y tengo 40 por 2, 80 oxígenos, y aquí tengo 10 por 4, 40, 40 por 1, 40, 40 y 40, 80. Y entonces ya tengo mi ecuación química balanceada. Solamente que yo la podría simplificar. ¿Por qué la puedo simplificar? Porque si ustedes se fijan, todos los números que tengo ahí son múltiplos de 10. O sea que todo lo podría dividir entre ¿cuánto? Entre 10, sencillamente. Si divido 10 entre 10 me da 1, significa que aquí en el sulfuro de plomo el coeficiente debería ser 1, más 40 dividido 10, 4. Entonces aquí serían 4 peroxidos, ¿cierto? Aquí sería 1, 10 dividido 10, 1. Voy a ponerlo ahí como para resaltarlo. Recuerden que cuando es 1 no hay necesidad de ponerlo. Más 40 dividido 10, 4. Y fíjense que es exactamente la misma ecuación balanceada. Un plomo, un azufre, 8 hidrógenos, 8 hidrógenos, 4 por 2, 8 oxígenos, 4 aquí y 4 aquí, 8 oxígenos. Pero sí le dio. ¿Con cuáles números lo hizo? Vea, aquí nos dio súper perfecto. Pero ¿con qué números, Juan Pablo? ¿Con 5 y 40? No importa, pues si haya, mientras el balanceo de así, porque fíjense que esos números dan el balanceo, pues si les da así, quiere decir que algo hicieron bien. 5 y 40, no entiendo, Juan Pablo. 5 y 40. 5 y 8. 4 y 8 te tuvo que haber puesto Juan Pablo. O sea, igualando todo a 40. ¿Sí, Juan Pablo? En vez de igualarlo a 80.
Cambio el 5 por el 8. Pero en los electrones, que no le sigo entendiendo en dónde puso usted esos números, en qué parte del ejercicio. Cuando se balanceó la masa, cuando se balanceó el número de electrones para igualarlos. Porque lo que me preguntaba Karen, por ejemplo, es que, no, perdón, Karen, no, Natalia, Natalia con H, era que en vez de multiplicar, porque la de arriba la multiplicamos nosotros por 10 y la de abajo por 8. Entonces, lo que pudimos haber hecho es, en vez de haber multiplicado la de arriba por 10, ¿cierto? Porque aquí el cambio de electrones era de 8, ¿cierto? Entonces, lo que debíamos hacer es que el múltiplo común entre 8 y 10, ¿qué vendría haciendo? Pues 40, ¿cierto? Entonces aquí sería 8 por 5 y aquí debería ser 4. ¿Sí? Por esos dos, Juan Pablo, 5 y 4. Entonces, en definitiva, aquí quedarían 5, aquí quedarían 5, aquí quedarían 40. Ah, pues claro, pues ahí es donde la embarró, porque la idea es igualar los electrones. Y si los igualo de esa manera, pues me tienen que dar 40. Mm, Pero no sé cuál puede ser parecido, Vicky. Pues yo los que tengo aquí, estos sí, estos de aquí abajo sí me parecen complicados. Otro parecido a este, no sé cuál. A ver, pensemos cuál puede ser como así. Pues yo los que pongo en el parcial son como los que están aquí abajo. Esos son los que yo pongo en el parcial. Este. Pues entonces Juan Pablo es que no está usando los números que le funcionan, porque siempre hay que igualar los electrones. Entonces, si el número 4, si no le quedan iguales, quiere decir que ese no es el número. ¿Sí? O sea, el objetivo es igualarlos. El 5 y el 8 acá, pero no da. No dan el número de electrones, porque si aquí puse 18 para que pudieran dar, pues no 5 y 8 no me pueden dar. Entonces habría que revisar eso, Juan. Sí, porque si 10 y 8 me dan igual, 5 y 8, pues no, claramente no me pueden dar igual. Tendría que conservar la relación. 10 y 8, 5 y 4. Sí, porque si no, claramente ahí se ve 5 y 8 no me pueden dar. Vamos a hacer este. Este sí es el que yo pongo así en los parciales. Se ve bonito. Voy a ponerlo en negro porque lo sufrir. Yo creo que cromo 3, hidróxido de potasio, más bromo, que se convierte en periodato de potasio. Más, no aprendí los otros. Cromato de potasio, ps, bromuro de potasio y agua. Yodato, cromato, bromuro, agua. Listo. Como feo. Listo, entonces primer paso, vamos a asignar los números de oxidación. ¿Sí o no?
Pues para este primer compuesto aquí, el yodo es uno de los halógenos, el cromo es un metal, quiere decir que el cromo debe ser la parte positiva de la molécula, el yodo tendrá que ser la parte negativa. ¿Cuál negativa debe tener? Menos uno. Si el yodo es menos uno, el cromo es más 3. Cuando lo dejó 5 medios, ¿sí, Juan Pablo? Pero debería darle lo mismo, porque si yo multiplico luego el 5 medios por el 2 para que me dé 5, 5 y 5, después la vaina es repartirlos entre los otros átomos, pero debería ser lo mismo. Ahora sí alcanzamos al final, me comparte pantalla y me muestra qué es lo que está haciendo para poder mirar, porque así es como más difícil. Listo. Entonces aquí en el hidróxido de potasio, el metal alcalino será el potasio más uno, el hidrógeno será más uno y el oxígeno pues será menos 2. Recuerden que el ion OH este que está acá, el ion hidroxilo, siempre tiene carga menos uno. Aquí el bromo libre será cero. Aquí tengo peryodato de potasio, significa que el potasio será más uno. El oxígeno, por ende, será menos 2 por 4 menos 8, que significa que el yodo aquí está trabajando con número de oxidación más 7. Aquí el oxígeno es menos 2. Aquí el potasio será más uno, ¿cierto? Y el cromo, para compensar la carga, menos 2 por 4 menos 8, 1 por 2, 2, significa que el cromo aquí está trabajando con más 6. Aquí el potasio será más uno y aquí el bromo será menos uno. Aquí en la molécula de agua el hidrógeno será más uno y el oxígeno será menos 2. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantear nuestras semireacciones químicas. ¿Quiénes están cambiando su número de oxidación? El cromo está pasando de cromo 3 a cromo 6, se está oxidando, entonces el cromo se oxida. El ion yoduro que está por aquí está pasando de menos uno a 7, significa que el yodo también se oxida. Y ¿quién me está cambiando? El bromo está pasando de cero, se está convirtiendo en bromo menos uno, ¿cierto? Está disminuyendo su número de oxidación, quiere decir que se reduce. Entonces, fíjense que este es un ejemplo en donde hay dos elementos que se oxidan y hay un elemento que se reduce. Y entonces, joder, hay tres elementos que cambian. ¿Qué hacemos? ¿Será que nos ponemos tristes y nos ponemos a llorar? ¿O qué hacemos? ¿Nos morimos? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a borrar esta lineecita de aquí, ¿cierto? Y vamos a poner exactamente lo mismo que hicimos. No necesariamente, Valentina, no necesariamente. Lo que importa es que el número de electrones que se pierden tienen que ser igual al número de electrones que se ganan. O sea, la regla no dice que si dos se oxidan, dos se tienen que reducir, no, no importa. Pueden ser 2, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 2, no importa. Siempre y cuando el número de electrones perdidos sea igual al número de electrones ganados. Entonces aquí vamos a poner los elementos que cambian. ¿Quiénes cambiaron su número de oxidación? Entonces el cromo que se oxidó, ¿cierto? Entonces voy a poner aquí cromo que está una sola vez, que tiene carga, número de oxidación, perdón, más 3, que se convierte en este cromo que tiene número de oxidación más 6. ¿Listo? Cromo 3 que pasa a cromo 6. ¿Quién más está oxidando? Entonces el yodo también se está oxidando. Y entonces lo voy a poner en otra semireacción aparte. El yodo, ¿cuántos yodos aquí tengo? Tengo tres yodos que tienen número de oxidación menos uno, que se convierten en un solo yodo que tengo aquí en los productos que tiene número de oxidación más 7. ¿Listo?
Y en la semirreacción de reducción, voy a ponerla por aquí abajo, ¿quién es el que se reduce? El elemento que se reduce, vamos a cambiar de color, es el bromo. Entonces aquí tengo bromo, molécula diatómica, está solito, lo voy a poner así, bromo 2, que se convierte en el ion bromuro que está por aquí en los productos que tiene carga -1. Entonces, esos son los tres elementos que cambian. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos tres elementos que cambian, lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con los otros dos, es decir, que vamos a balancear la masa primero de cada semirreacción química y luego vamos a balancear la carga. En este caso, tengo cromo 3 que pasa a cromo 6. Tengo un cromo a la izquierda, tengo un cromo a la derecha. Significa que el cromo ya está balanceado. En masa, el yodo, tengo tres yodos a la izquierda y tengo un solo yodo a la derecha. ¿Qué significa? Que aquí este de acá lo debo multiplicar por 3 para poder balancear su masa y tener los mismos tres yodos. ¿Vale? En el caso de la reducción, el bromo, tengo dos bromos a la izquierda, solamente tengo uno a la derecha, significa que aquí lo debo multiplicar por 2. Ahora vamos a balancear el número de electrones, ¿cierto? Esa es la clave en este tipo de reacciones químicas. Entonces el cromo 3 que se convierte en cromo 6. Durante ese proceso está perdiendo electrones porque aumenta su número de oxidación. ¿Y cuánto se está perdiendo? Pues la diferencia entre los dos números. La diferencia entre 3 y 6 será 3. Quiere decir que aquí el cromo está perdiendo 3 electrones, ¿cierto? Y aquí el yodo está pasando de -1 a 7, también aumenta, también pierde electrones. Y la diferencia entre -1 y 7 es de 8 electrones, ¿cierto? Porque voy desde -1 a 7, no desde +1. Entonces serían 8 electrones, solamente por un yodo. Pero ¿cuántos yodos tenemos? Tenemos 3. O sea que realmente el cambio de electrones será 8 por cada átomo de yodo, 8 por 3 por el número de átomos, serán 24 electrones. Entonces aquí se están perdiendo 24 electrones. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Listo. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? El paso a seguir me dice que yo debería sumar la oxidación y la reducción para que me dé la reacción completa, teniendo en cuenta que el número de electrones que se pierden deben ser igual al número de electrones que se ganan. Entonces, cuando uno tiene múltiples oxidaciones o tiene múltiples reducciones, lo que hace uno primero es sumar todas las oxidaciones o sumar todas las reducciones para que me quede o una oxidación o una reacción global del proceso. Es decir, que como aquí tengo dos elementos que se están oxidando, lo que voy a hacer es primero sumar esas oxidaciones para que me quede una sola ecuación que me represente toda la oxidación que está ocurriendo en el sistema. Solamente una. De esa manera, pues ya la podemos igualar a la reducción y hacer exactamente lo mismo que hicimos con los otros ejemplos. En este caso, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Vamos a sumarlas. Recuerden que cómo se suman unas ecuaciones químicas, todo lo que esté a la izquierda y todo lo que esté a la derecha. ¿Qué hay a la izquierda? Fíjense, está cromo más 3 más 3 yodo -1. ¿Listo? Eso es lo que hay a la izquierda. ¿Qué hay a la derecha? Cromo más 6 más 3 yodo más 7, ¿cierto? Eso es lo que hay aquí a la derecha. Pero a la derecha también tenemos los electrones. 3 aquí y 24 aquí. Como están al mismo lado de la flecha, esos valores se van a sumar. Si estuvieran al lados contrarios, como hemos hecho en los otros casos, ¿qué va a pasar? Que se van a simplificar. Aquí están al mismo lado. Entonces, ¿qué significa? Que aquí al final yo debo poner la suma de estos electrones. O sea que en total en la oxidación se están perdiendo 27 electrones.
3 asociados al cromo y 24 asociados al yodo. Se pierden 27. Y fíjense que ya tengo una sola oxidación con un único número de electrones que se están perdiendo. ¿Qué hago yo en la reducción? Pues la balanceo de la misma manera. Bromo que pasa de 0 a -1 quiere decir que el cambio de electrones es de 1 nada más, 1 por cada bromo, pero como hay 2, quiere decir que el cambio total de electrones será de 2, ¿cierto? Entonces aquí tendré que poner 2 electrones. ¿Listo? Exactamente igual a como hemos hecho. De 0 a -1 un cambio, pero son 2 bromos, entonces deben ser 2 electrones. A la final, ¿qué vamos a tener? Que para poder igualar los electrones solamente voy a tener en cuenta mi reacción global de oxidación y la reacción de reducción. Entonces vean, aquí se están perdiendo 27 y aquí se están ganando 2. ¿Qué significa? Que yo simplemente podría hacer lo siguiente, que la de arriba la multiplico por 2 y la de abajo la multiplico por 27. Señora Soar. Ah, ¿por qué puse 24? Porque fíjate que la diferencia entre -1 y 7 es de 8 electrones. ¿Eh? Desde -1 hasta 7 hay 8 electrones. Pero como son 3 yodos, ese cambio de 8 electrones solamente corresponde a un yodo. Entonces en total serían 8 por esos 3 yodos que hay que me dan los 24. En total. Entonces aquí lo que vamos a hacer es multiplicar por esos números aquí. Fíjense que el esquema es lo mismo. Lo único paso adicional que hice aquí que fue sumar todas las oxidaciones para que me quedara una oxidación global. Entonces aquí las voy a sumar. Y entonces las voy a multiplicar primero, perdón. Entonces la de arriba la voy a multiplicar por 2. Entonces en definitiva voy a tener 2 cromo 3 más 2 por 3, 6 yodo -1, que me forma un cromo por 2, pues me van a quedar 2 cromos más 6, más 2 por 3, 6 yodos más 7, más 27 por 2, 54 electrones. Y la de abajo la vamos a multiplicar por 27. Entonces aquí me van a quedar 54 electrones, ¿cierto? 2 por 27. Aquí me van a quedar bromo diatómico, está una sola vez, el bromo diatómico por 27, entonces será 27 bromo 2, que me forma 2 por 27, 54 iones bromuro -1. ¿Listo? Estoy multiplicando. Y entonces, ¿qué puedo hacer después aquí? Señora Karen. Está un poquito. Pero fíjate que depende de cómo lo escriba yo. Fíjate que yo lo escribí como una molécula. Entonces, si te das cuenta, tengo bromo diatómico. Ahí de todas maneras voy a tener 54 bromos. Si tú pones el 2 afuera, pues claramente te van a quedar 54 bromos cero. Pero fíjate que depende de la escritura, sí. Pero como yo lo puse como bromo diatómico, pues entonces serían 27 bromos diatómicos, que vendrían siendo los mismos 54. ¿Sí? No, no pasa nada porque a la final tú vas a subir todos los números y te tienen que acoplar. Y fíjate que aquí lo que tienes es bromo diatómico. O sea que si a ti te dan 54 bromos porque tú lo escribiste diferente, pues aquí tendrías que poner es 27. ¿Por qué? Porque si tienes 54, ¿sí? Debes tener en cuenta que la molécula ya de por sí tiene dos. Entonces no te puedes poner aquí 54 porque si no en total tendrías 108 bromos. ¿Sí? O sea, tendrías que ajustarlo. Aquí pues al final yo no lo tendría que ajustar porque yo lo puse como un bromo diatómico. En definitiva. ¿Listo? Entonces ya multipliqué. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar la oxidación y la reducción. Fíjense, electrones están
En lados contrarios tengo exactamente el mismo número, entonces los voy a cancelar. Cuando los tengo en el mismo lado, los tengo que sumar. Fíjense esta diferencia. No es lo mismo que estén en lados contrarios que en el mismo lado. Y entonces, en definitiva, ¿qué voy a tener? 2 cromo más 3 más 6 iones yoduro más 27 moléculas de bromo diatómico. Eso tengo a la izquierda de la flecha. Y a la derecha de la flecha que tengo, tengo 2 cromo más 6. Tengo 6 yodo 7. Y tengo, 54 bromo menos uno. ¿Listo? Y entonces, esta de aquí ya tengo en cuenta todos los elementos que cambiaron su número de oxidación y ya están balanceados. Entonces, lo único que debo hacer es ahora tomar estos números y lo vamos a subir los vamos a subir a la reacción global. Voy a borrar esto para que no quede tan cargado aquí. Que yo dejo los números es solamente como una guía, pero en una reacción química no se le deben dejar números allá arriba, porque ya son obvios con la fórmula. A no ser que sean iones, en ese caso sí hay que dejar las cargas. Y entonces aquí vamos a escribir, y es, ¿dónde tengo el cromo más 3? Lo tengo en este primer compuesto. ¿Cuántos deben haber? Dos. Aquí tengo uno. Ah, bueno, entonces significa que quedan dos. Y ahora, magia, magia. Tengo 6 yodos aquí. ¿Dónde tengo el yodo? Acá. Ah, juepucha, ¿cuántos deben haber? 6. 3 por 2, 6. Ya están mis yodos. 27 bromos diatómicos. Significa que aquí debe haber un 27. En el caso de Karen, pues ese 54 tendrías que ajustarlo y poner un 27 para que te queden los 54. 27 por 2, 54. ¿Listo? Cromo más 6. ¿Dónde está el cromo más 6? Aquí. ¿Cuántos deben haber? Deben haber dos. Yo más 7. ¿Cuántos deben haber? 6. Entonces aquí debe haber un 6. 54 iones bromuro. ¿Dónde estaría un bromuro? Aquí. ¿Qué significa? Que aquí en este compuesto deben haber 54. ¿Listo? Y ya pusimos los números. ¿Qué nos falta hacer? Pues balancear los que nos hagan falta por tanteo. Y entonces en este caso, pues ahí es más fácil de balancear, que nos queda pendiente. El cromo, el bromo y el yodo están balanceados, entonces vamos a balancear el potasio. Aquí tenemos 6 potasios más 2 por 2, 4, más 54 que hay acá. Entonces en definitiva 6 y 4, 10 y 54 nos da 64 potasios. ¿Y aquí cuántos tenemos? Uno. Entonces significa que aquí debe haber un 64. Ahora, 64 hidrógenos aquí ya tenemos dos, pero aquí hay 64. Entonces significa que el coeficiente que debe ir aquí es un 32. ¿Por qué un 32? Porque tenemos 64 hidrógenos y 32 por 2 da 64, ¿cierto? Y ahora el que nos hace falta es el oxígeno. Entonces voy a borrar esta vaina de aquí y vamos a verificar el oxígeno porque ya tenemos todos los coeficientes. Lo único que tendríamos que hacer sería verificar que esté completo. Entonces aquí hay 64 a un lado, ¿sí? Aquí en el hidróxido de potasio y aquí hay 6 por 4, 24. 2 por 4, 8. Más 32 por 1, 32. Y entonces, 32 más 8, 40 más 24, 64 chinos. ¿Qué significa? Que esta ecuación que nosotros tenemos aquí es nuestra ecuación química balanceada. ¿Listo? Imagínense balancear esta vaina por tanteo hasta que me den 27 bromos y me den 54 bromuros de potasio. ¿Qué significa? Pues, pucha, me voy a demorar demasiado. ¿Vale? Entonces, vean, ya nos quedó nuestra ecuación química redox balanceada. ¿Listo? ¿Alguna pregunta en particular de este ejercicio que acabamos de hacer? No, señora, no se puede.
Porque si te fijas bien, pues 27 no es múltiplo de 2. O sea que si tú divides todo entre 2, te va a quedar 27 medios. Sí, entonces no se podría simplificar. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Sin miedo? Ok, no hicimos balanceo de ion-electrón, que ese es más maravilloso que este. A ver si puedo conseguirle otro ejercicio de esos a Vicky, pero es que no recuerdo cuál de los que tengo por aquí. Tu. Creo que no tengo por acá. Ejercicios de esos. Pero fíjense que es la manera más fácil de balancearlo, porque por tanteo, pues, o se podría por algebraico también, balancearla. Sí, señor. En caso de que se reduzcan dos, también se sumarían, pero los electrones ganados, ¿no? Porque en la reducción se ganan. Entonces, sí, en el caso hipotético que hubieran dos que se oxidan y dos que se reducen, primero tengo que sumar las dos oxidaciones y luego sumar las dos reducciones para luego sí comparar la oxidación global con la reducción global. Por ejemplo, a ver si tenemos uno de los que quiere Viking, pero es que creo que no sé cuál da de esa manera. ¿Hacemos el último? Que son las 8:24. ¿Hacemos el otro que está ahí? ¿Este? Ok. Aquí tengo otro, ¿no? Que sea así. No, HClO4, superclórico, agua. Sí, señora, sí puede pasar. Es una posibilidad. Entonces, por ejemplo, este de aquí. Primero vamos a asignarle los números de oxidación. Recuerden, aquí el azufre y el arsénico, pues el azufre tendrá que ser el negativo. ¿Cuál negativo? Pues el único que tiene, que es -2. Ahí podríamos aplicar la reglita del aspa. Significa que el arsénico vendría siendo +3. Este es el ácido perclórico, este que está por aquí. Entonces en el ácido perclórico, pues el hidrógeno será +1, el oxígeno será -2, y para que la suma me dé 0, pues el cloro tendrá que ser +7. Aquí en el agua el oxígeno es -2 y el hidrógeno tendrá que ser +1. Sí, señor, en esencia sí, sí, Santiago. Solamente que en los otros casos
pues lo que estamos asumiendo es que el agua no participa en la reacción. En este caso, el agua sí participa. Entonces, agua menos, más uno y menos 2. Este es el ácido arsénico. Entonces aquí lo 2 menos 2, el hidrógeno es más uno. Para compensar la carga, pues el arsénico tendría que ser sí o sí más 5. Ácido clorhídrico, solución acuosa, fíjense que todo está en agua aquí, menos uno. Y ácido sulfúrico, aquí sí es fácil, el hidrógeno uno. Para que sea sulfúrico, pues el azufre tiene que ser más 6. Recuerden todos los sulfatos derivados de ese ácido sulfúrico. Uno se cansa de escribir con esta mierda, perdón. Vamos a mirar quiénes están cambiando. Vamos a ver. Entonces el arsénico está pasando de 3 a 5. Significa que el arsénico se está oxidando. Entonces vamos a ponerlo aquí. Arsénico más 3 que se convierte en arsénico más 5. Pero hay que tener en cuenta cuántos átomos hay originalmente. Entonces en el caso del arsénico hay 2 arsénico más 3 originalmente. Y aquí al otro lado solamente hay un arsénico más 5. Saber quién más está cambiando. El azufre está pasando de menos 2 a más 6. O sea que el azufre también se está oxidando. Bueno, curiosamente aquí dieron dos oxidaciones. No necesariamente tiene que ser de esa manera. Entonces aquí tengo azufre menos 2. ¿Cuántos azufres? 3, que se convierten en un solo azufre que tiene número de oxidación más 6. ¿Listo? Vamos a ver quién más está cambiando. El hidrógeno no cambia. El cloro está pasando de más 7 a menos 1. Significa que el cloro hace parte de las reducciones, ¿cierto? Porque está disminuyendo su número de oxidación. Entonces vamos a poner aquí cloro más 7 que se convierte en cloro menos 1, ¿cierto? Cloro más 7 se convierte en cloro menos 1. El oxígeno no cambia, el hidrógeno no cambia, listo. Entonces cambiaron también 3 en este caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Vamos a balancear la masa de cada uno de esos átomos presentes en estas ecuaciones. Entonces aquí tengo 2 arsénico más 3, significa que aquí debo multiplicar esto por 2 para que me queden 2 arsénico más 5. Y aquí tengo 3 azufre menos 2 y aquí solamente tengo 1, significa que esto lo voy a multiplicar por 3. En el caso del cloro, tengo un cloro a la izquierda, tengo un cloro a la derecha, significa que ya está balanceada su masa. Vamos a balancear ahora el número de electrones. Cuando paso de 3 a 5, está aumentando el número de oxidación, quiere decir que se están perdiendo electrones. ¿Cuántos se están perdiendo? Se están perdiendo 2. La diferencia entre 5 y 3. 2 por cada arsénico. Pero como hay 2 arsénicos, pues en total se estarán perdiendo 4 electrones, ¿cierto? 2 por 2. Aquí, como también es una oxidación, está aumentando el número de oxidación. La diferencia entre menos 2 y 6 viene siendo 8 electrones, pero como tengo 3 acá, azufres, pues aquí lo que voy a tener es 24. ¿Ve? Curioso. Parecido al otro. Menos 2 a 6 da 8, 8 por 3, 24. ¿Listo? En el caso de la reducción, estoy pasando de más 7 a menos 1. Está disminuyendo el número de oxidación porque ese cloro está ganando pues la diferencia entre estos dos valores que vendría siendo 8 electrones, ¿cierto? Porque voy desde más 7 hasta menos 1. Más 7 menos menos 1, menos por menos más, 7 más 1, 8 electrones. ¿Listo? Luego, ¿qué vamos a hacer? Primero, como tengo varias oxidaciones, en este caso, ¿qué debemos hacer? Exactamente lo mismo. Debemos sumarlas, lo mismo que hicimos ahorita. Entonces vamos a tener 2 arsénico más 3 más 3 azufre menos 2 que se convierte en 2 arsénico más 5 más 3
azufre más 6. Y en el proceso de oxidación se están perdiendo un total de 28 electrones. ¿Cierto? Están perdiendo 28. En el caso de esta que está aquí abajito, pues ya nos quedó. ¿Listo? Entonces tenemos 28 y 8. Entonces lo que vamos a hacer ahora, recuerden, es igualar el número de electrones que se pierden igual al número de electrones que se ganan, ¿vale? Entonces en este caso, pues lo más fácil que podríamos hacer, lo más fácil, recuerden, es simplemente intercambiar los números. O sea que el de arriba lo podemos multiplicar por 8 y el de abajo lo multiplicamos por 28. Esa es una manera. Otra manera es buscar, si no queremos tener números muy grandes, porque de todas maneras lo podríamos multiplicar así, solamente que al final tendríamos que simplificar. Eso sería todo lo que habría que hacer. O la otra manera, cuando no nos gustan los números muy grandes, como les dije la clase pasada, es sencillamente hallar un mínimo común múltiplo entre los dos. Entonces, entre 28 y 8 hay un mínimo común múltiplo un poco más pequeño, ¿cierto? ¿Cuál es ese mínimo común múltiplo? Entonces, si ustedes multiplican 28 por 2, da 56, pero 56 es múltiplo de 8, cuando yo multiplico 8 por 7. Entonces, Sofía, vea, Sofía ya lo había dicho. Entonces, muy bien. Nicolás, 3.5, pues no sería como muy chévere. Sí, porque tendría números fraccionarios y la idea no es tener números con decimales, sino directamente números enteros. Porque la idea es dejar siempre números enteros. Entonces, multiplicar por 3.5, por, no, como canzón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El de arriba la vamos a multiplicar por 2 y el de abajo vamos a multiplicarlo por 7. Ustedes también podrían multiplicar el de arriba por 8 y el de abajo por 28. No hay ningún problema. Simplemente al final, pues habría que simplificar. ¿Listo? Lo único que nos importa en este paso es igualar los electrones. ¿Vale? Entonces, independiente del número que nosotros multipliquemos, a la final nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque cuando simplifiquemos, pues nos tendrá que dar lo mismo que acá. ¿Vale? Entonces vamos a multiplicarlo por 2 y por 7 para que no nos den números tan grandes. Y entonces, si multiplicamos la de arriba por 2, nos va a quedar 4 arsénico más 3 más 2 por 3 6 azufre menos 2 que me forman 2 por 2 4 arsénico más 5 más 2 por 3 6 azufre más 6 y 28 por 2 me da 56 electrones. La de abajo si la multiplico por 8, entonces 7 por 8, 56 electrones, más 7 por 1, 7 cloros más 7, y 7 por 1 me da 7 iones cloruro. Y lo que hago ahora sí, pues es sumarlas, ¿cierto? Tengo 56 a un lado, 56 al otro lado, lo que hago es simplificarlos, y a la final, ¿qué vamos a obtener? 4 arsénico más 3, todo lo que esté a la izquierda, recuérdenlo, más 6 azufre iones sulfuro, más bien, más 7 iones cloro más 7, que me forma 4 arsénico más 5, más 6 iones azufre más 6, más 7 iones cloruro, que es el menos 1. ¿Listo? Y entonces, ¿qué hago con estos números? Los vamos a subir por allá arriba, ¿cierto? Borrar todo esto aquí, que no se vea tan recargada la imagen acá. Y vamos a ir poniendo los números que nos dieron en ese balanceo. Joder, por el arsénico. Listo. Entonces vamos a poner esos números.
Donde tengo arsénico más 3 debe ir un 4. Pero aquí ya tengo 2. ¿Qué significa? Que si necesito 4, pues debo multiplicar por 2. Para que me quede 2 por 2, 4. Los 4 que me está diciendo aquí, el balanceo que acabo de hacer. Tengo 6 azufre menos 2. Aquí ya tengo 3, pero este 3 por este 2 me dan 6. O sea que ya el azufre también ya está. El cloro más 7 deben haber 7. Aquí solamente hay uno, entonces significa que todo el ácido perclórico está multiplicado por 7. El arsénico más 5 deben haber 4. Aquí solamente hay uno, entonces voy a poner un 4 aquí. El azufre más 6. Aquí lo borré también. Una bola. El azufre más 6 tiene que estar 6 veces. Entonces aquí voy a poner un 6. Y el cloro menos uno, el ion cloruro debe estar 7. Significa que aquí debe ir un 7. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Terminamos de balancear los demás elementos por tanteo. El arsénico y el azufre ya están balanceados, el cloro ya está balanceado. Entonces, ¿qué nos queda pendiente? Solamente los hidrógenos y los oxígenos, ¿cierto? Aquí ya todos los hidrógenos tienen su coeficiente respectivo, entonces los vamos a sumar. 4 por 3, 12, más 7 por acá, y 6 por 2, 12. 12 y 12, 24 y 7, 31. ¿Cierto? Tenemos 31 hidrógenos por aquí. Acá, nosotros ya tenemos 7 por un ladito. Este número ya no lo vamos a modificar porque se corresponde al cloro. Entonces ya no lo tenemos que modificar. Ya sabemos que ahí hay 7. Y aquí tenemos dos hidrógenos unidos a la molécula de agua. Si ustedes se fijan, para que la suma me dé 31, pues aquí la cantidad de hidrógenos tiene que sumarme 24, ¿cierto? Para que me dé 24, ¿qué significa? Que esto lo tendré que multiplicar por 12, ¿cierto? Y de esa manera, pues tendré 12 por 2, 24 hidrógenos y 7, 31, y entonces tengo los mismos 31 de aquí. ¿Listo? Y ahora los oxígenos. Voy a borrar esto que está por aquí. Vamos a verificar los oxígenos que tenemos acá en esta reacción química. Y entonces tenemos 7 por 4, 28 oxígenos por aquí. 12 por 1, 12, 28 y 12 dan 40. Y entonces al otro lado tenemos 4 por 4, 16 por un lado, y tenemos 6 por 4, 24 al otro lado. 16 más 24 me da 40. ¿Qué significa? Que ya todos los átomos están balanceados, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Está muy difícil? Hombre, no, no alcanzamos a hacer el ion electrón, pero bueno, no importa. Lo hacemos el martes. Largo, sí, pero imagínate volver a llegar a estos números tan grandes por tanteo, pues por tanteo uno se demoraría mucho. Entonces, vean que el del departamento siempre nos piden que las actividades que hagamos por semana tenemos que evaluarlas. Tenemos que evaluarlas. Entonces, ¿qué significa? Que les voy a dejar un ejercicio para que ustedes me hagan. Sí, tengo que hacerlo, chicuelos, porque si no me vacían. Que ahí en el plan realmente habían dos evaluaciones que tenía que hacer esta semana, pero entonces solamente voy a hacer una. Pero yo les voy a dejar el ejercicio para que me lo suban por la tarde. ¿Hoy no? ¿Por qué? ¿Tienen parcial? ¿Tienen parcial de qué? ¿Y a qué horas tienen el parcial de biología? Pues yo les voy a decir para que me lo entreguen por la tarde, ¿no? Muy mal. ¿Pidieron tutorías con Angélica? ¿Juan Pablo?
Ah, ok. No, porque que el martes voy a hacer otro. Porque el que yo iba a hacer uno la clase pasada y otro hoy de ion electrón, pero no alcanzamos a hacer ion electrón. No, pues entonces si quieren yo se los dejo para mañana. Yo no tengo problema. Por ahí a las 10 de la mañana, ¿está bien? O sea, igual un solo ejercicio, un solo balanceo, nada más. Entonces les voy a habilitar ahí un link en el aula para que ustedes porfa escaneen el ejercicio resuelto y ya. ¿Listo? Que lo hagan ahí a conciencia. ¿Cuál quiero que balanceen? El mismo ejercicio, el mismo ejercicio que yo les puse en el parcial. ¿Listo? Ese que tenían que balancear por el método algebraico, ese ejercicio quiero que lo balanceen, pero por el método Redox. Sí, señor, en PDF. Para poderlo revisar directamente en el sistema si no tengo que descargar nada. Que si me lo suben como imagen, yo no lo puedo ver, tengo que descargarlo, no puedo hacer anotaciones. ¿Sí? Es para que lo suban en PDF, plazo 10 de la mañana de mañana. ¿Cuál ejercicio? Repito, el ejercicio de balanceo que estaba en el parcial. A las 2, pero con Angélica. Y más tardecito conmigo. Yo les envío el link en Meet, de todas maneras. Sí, pero a las 2 con Angélica. Más tarde conmigo. ¿Listo? Entonces quedamos así. Ese ejercicio de balanceo para mañana, ¿vale? Entonces los dejo ir libremente. Aprovechen estos minutitos que quedaron para que estudien biología. ¿Listo? Ah, mentira, Juan Pablo. Compártame la pantalla y vemos qué fue lo que hizo. Mientras, voy a dejar de compartir la pantalla yo. Chao, que estén muy bien. Chao, que estén bien, cuídense. Sean más felices que yo. Chao. Adiós, nos vemos. No se les olvide el ejercicio. Chao. Chao, chao. Chao, pequeños saltamontes. Gabriela se quedó dormida, vea. Ahí lo ve. No, señor, lo estaba viendo y lo quito. Ahora sí, ahora sí. Listo. Creo que me di cuenta de que el error que tenía era por haberlo simplificado mal. Espérese, espérate, yo miro por aquí.
8 por 5. Ah, porque Juan, en lo último, en la parte donde dice que hay 40 oxígenos menos 2, fíjese que los 40 se los puso a la molécula de agua. ¿Sí se da cuenta? Ahí abajito, Sí. en la penúltima, el renglón, mejor dicho. Pero fíjese que en el sulfato de plomo, que es el compuesto que está a la izquierda, usted ya tiene 20 oxígenos de Ah, esos 40, ¿sí? Porque fíjese que ya hay 4 con el ion sulfato, pero hay un 5 afuera y al lado del plomo, ¿cierto? Entonces ahí ya hay 20. ok. Significa, significa que ya hay 20 de esos 40 que debe poner. O sea que en la molécula de agua solamente debe poner 20. Ok, ¿Sí? ok. Y cuando lo simplifico, entonces me quedaría el primero. O sea, si lo divido en 5, el primero me quedaría con uno, el segundo me Sí, quedaría con 4, perfecto. el tercero me quedaría con 5, ¿qué? Perdón, No, con uno. con uno sí, Y el último me quedaría con 4. exactamente. Y nos queda el mismo balanceo. Ok, ya. ¿Sí? Ahora Sí, sí. o sea, ese fue el último pasito. El resto está perfecto, sino que ahí no tuvo en cuenta que ya teníamos oxígeno menos 2 en el sulfato de plomo. Sí, me Y ya faltó uno. teníamos 20. O sea que acá sería 4. Listo, profe, ya. ¿Listo? Entendidísimo. Listo, perfecto, Juan. Muchas gracias, profe. Bueno, Juan, entonces nos vemos. Uy, tienen ese WhatsApp. Ojalá no me estén matando a ustedes por ahí en ese WhatsApp. Que si ustedes es el que más lo quieren. Me estarán matando por allá, dirán, este hijo de madre. Y oye, que amaneció con tos. ¿Qué? Sí, harto. Bueno, listo, Juan. Bueno, profe, entonces se me cuida Bueno, y nos que vemos esté en muy bien. tutorías. Vale, entonces nos hablamos el martes. No, en tutorías. Ah, bueno, sí, en tutorías, perdón. Listo. Chao, pues. Vale, chao.